Aunque muchos los recuerdan con una sonrisa, hoy te contaremos la otra cara de la historia, los actores del Chavo del Ocho que ya no están con nosotros. Conoce quiénes fueron, qué papeles interpretaron y cómo fue su despedida. Detrás de cada risa que nos regalaron, hay una historia que merece ser recordada. Número 10. María Luisa Alcalá. Nació el 26 de marzo de 1943 en la Ciudad de México. Desde muy joven mostró interés por la actuación y se formó como una artista versátil, destacando principalmente en la comedia. A lo largo de su trayectoria, se consolidó como una figura querida por el público mexicano, gracias a su talento natural y su carisma. Fue reconocida especialmente por interpretar personajes sencillos, graciosos y entrañables, lo que le permitió dejar huella en varias generaciones de televidentes. En El Chavo del Ocho, María Luisa Alcalá dio vida a Malicha, la traviesa sobrina de Don Ramón. Este personaje apareció de manera temporal en 1974, durante la ausencia de la Chilindrina, y tenía una personalidad parecida, rebelde, juguetona y metida en problemas. Aunque su participación fue breve, logró conectar con el público por su simpatía. Cabe destacar que, como era común en el programa, el personaje de Malicha fue interpretado por una adulta haciendo el papel de niña. Más allá del Chavo, Alcalá brilló con papeles memorables como Claudia en Doctor Cándido Pérez y tuvo participaciones en programas como Papá Soltero, Los Beverly de Peralvillo, La Escuelita VIP, La Rosa de Guadalupe, entre muchos otros. El 21 de febrero de 2016, María Luisa Alcalá fue encontrada sin vida en su hogar ubicado en la colonia Álamos, en la Ciudad de México. Tenía 72 años, y la causa oficial de su fallecimiento fue un paro respiratorio, sin señales de violencia, por lo que se consideró una muerte natural. Su partida generó gran pesar tanto en el medio artístico como entre sus seguidores. Fue despedida con respeto y cariño en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, lugar donde descansan otras grandes figuras del espectáculo. Hoy, su recuerdo sigue vivo en cada transmisión de los programas en los que participó y en el corazón del público que la vio brillar. Número 9. Horacio Gómez Bolaños. Nació el 28 de julio de 1930 en la Ciudad de México. Fue el hermano menor de Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito. Aunque estudió administración de empresas, su camino profesional dio un giro cuando comenzó a colaborar con su hermano en la creación y producción de sus programas. En un inicio, Horacio se enfocó en la publicidad y en la parte comercial de los proyectos, pero con el tiempo, también se animó a participar frente a las cámaras. En El Chavo del Ocho, interpretó al inolvidable Godínez, el alumno flojo, sarcástico y rebelde del salón del profesor Girafales. Aunque aparecía esporádicamente, Godínez se ganó el cariño del público con frases memorables como "no sé, maestro" o "¿y ahora qué hice?", y por su estilo despreocupado. Siempre con su gorra verde y su actitud desinteresada, representaba al típico niño distraído de cualquier salón de clases. A pesar de no ser actor de formación, Horacio logró construir un personaje icónico que sigue vivo en la memoria colectiva. Además de su papel, fue clave detrás de cámaras en el manejo comercial, logístico y de producción de los programas de Chespirito. Horacio Gómez falleció el 21 de noviembre de 1999, a los 69 años de edad, a causa de un infarto agudo al miocardio. Su muerte ocurrió en la Ciudad de México y fue sorpresiva, ya que no se conocían problemas graves de salud en su historial. Fue sepultado en el Panteón Francés de la Ciudad de México, junto a otras figuras notables del país. Aunque su personaje no tuvo tantos minutos como otros, Godínez se convirtió en un ícono entrañable del programa. Su legado, tanto delante como detrás de cámaras, fue esencial para el enorme éxito del universo creado por su hermano. Número 8. Raúl Padilla García. Conocido como el Chato Padilla, nació el 17 de junio de 1918 en Monterrey, Nuevo León. Desde muy joven se dedicó al mundo de la actuación, participando en numerosas obras de teatro y películas durante la época de oro del cine mexicano. Su talento y carisma lo llevaron a ser un rostro reconocido en el medio artístico, especialmente como actor de reparto. Con los años, se ganó el respeto de sus colegas y directores, consolidando una carrera sólida mucho antes de su llegada a la televisión. Su papel más icónico llegó en 1979, cuando se unió al elenco del Chavo del Ocho como Jaimito el Cartero, el amable señor de sombrero, bigote y bicicleta, originario de Tangamandapio. Con su frase inolvidable, "es que quiero evitar la fatiga", conquistó al público por su ternura, lentitud exagerada y corazón bondadoso. El personaje fue introducido tras la salida de Don Ramón, y aunque era muy distinto, rápidamente se convirtió en uno de los más entrañables del programa. También tuvo participación en otros sketches del universo de Chespirito, como Los Caquitos y El Chapulín Colorado.
Fuera de escena, Raúl era un actor profesional, discreto y muy querido por el elenco. Raúl Chato Padilla falleció el 3 de febrero de 1994 en la Ciudad de México, a los 75 años, víctima de un infarto al miocardio. Su partida fue sorpresiva, ya que aún se mantenía activo en televisión. Fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, junto a otros miembros del elenco de El Chavo del Ocho. Su personaje quedó inmortalizado en la memoria colectiva de Latinoamérica y sigue siendo parte de la cultura popular. Además, su legado continuó a través de su hijo, el también actor Raúl Padilla Chóforo. Aunque fue mucho más que Jaimito, fue este personaje el que convirtió al Chato Padilla en una leyenda del humor blanco que marcó a generaciones. Número 7. Germán Horacio Robles. Nació el 20 de marzo de 1929 en Gijón, Asturias, España. Llegó a México a los 17 años como migrante tras la Guerra Civil Española, y fue aquí donde desarrolló una exitosa carrera artística. Robles se convirtió en una leyenda del cine de terror latinoamericano gracias a su papel en El Vampiro 1957, donde interpretó al conde Carol de la Buz. Fue uno de los primeros en personificar vampiros con estilo elegante y siniestro, mucho antes de que el género fuera tendencia en Hollywood. Además, participó en más de 90 películas, múltiples obras de teatro, telenovelas y fue una figura destacada del doblaje en México, prestando su voz a personajes como Magneto en X-Men y el Capitán Barbosa en Piratas del Caribe. En El Chavo del Ocho, Germán Robles interpretó a Don Román, el primo de Don Ramón, en un episodio especial que buscaba llenar el vacío tras la salida de Ramón Valdés. Aunque su aparición fue breve, el personaje se ganó el cariño del público por su actitud tranquila, educada y con ciertos gestos que recordaban al original Don Ramón. Su participación también fue un gesto simbólico, ya que Germán y Ramón eran grandes amigos fuera de cámaras y habían trabajado juntos en el cine. Sin embargo, Don Román no continuó en la serie, pero su presencia quedó grabada como uno de los momentos más curiosos y emotivos del programa. Germán Robles falleció el 21 de noviembre de 2015 en la Ciudad de México, a los 86 años, a causa de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, consecuencia de muchos años de tabaquismo. Aunque en sus últimos años enfrentó varios problemas de salud, continuó trabajando con la voz y el profesionalismo que lo caracterizaban. Fue cremado y sus cenizas permanecen con su familia. Su muerte fue lamentada ampliamente por la comunidad artística, y recibió homenajes por su enorme legado en el cine, el teatro y la televisión. Germán Robles fue mucho más que Don Román, pero incluso en ese breve papel, dejó claro que el talento verdadero no necesita mucho tiempo para brillar. Número 6. Rubén Aguirre Fuentes. Nació el 15 de junio de 1934 en Saltillo, Coahuila, y se crió en Monterrey, Nuevo León. Aunque estudió ingeniería agrónoma en la Universidad Autónoma de Nuevo León, su verdadera pasión siempre fue el mundo del espectáculo. Comenzó como locutor de radio y posteriormente incursionó en la televisión como conductor y comediante. Su vida cambió por completo cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños, quien lo invitó a participar en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, y más tarde en El Chavo del Ocho, donde nacería uno de sus personajes más icónicos. En la serie, Rubén Aguirre dio vida al inolvidable profesor Girafales, también conocido como Maestro Longaniza. Siempre elegante, con voz firme, pero tono amable, era el maestro de la escuelita, y también el eterno enamorado de Doña Florinda, a quien visitaba con flores y compartía interminables tazas de café. Su personaje representaba respeto, educación y romanticismo, siendo una figura de autoridad que muchas veces era burlada inocentemente por los niños. Aguirre también interpretó a otros personajes dentro del universo de Chespirito, como el Sargento Refugio en Los Caquitos, y participó en películas como El Chanfle y Don Ratón y Don Ratero. Después del programa, fundó su propio espectáculo itinerante, El Circo del Profesor Girafales, con el que recorrió toda Latinoamérica. Rubén Aguirre falleció el 17 de junio de 2016, apenas 2 días después de cumplir 82 años, en Puerto Vallarta, Jalisco, donde residía. La causa fue una neumonía agravada por complicaciones de diabetes, enfermedad que había deteriorado su salud en sus últimos años. A pesar de los problemas físicos, nunca dejó de mostrar gratitud al público y participar en homenajes. Fue enterrado en el cementerio Jardines de la Esperanza. Su partida generó un profundo pesar en el medio artístico y entre millones de fans. Rubén Aguirre no solo interpretó a un maestro, se convirtió en símbolo de educación, ternura y humor sano en la televisión latinoamericana. Número 5. Olivia Leiva. Nació el 14 de febrero de 1949, fue una actriz de bajo perfil que tuvo una participación breve pero muy recordada en El Chavo del Ocho. Interpretó a Gloria,
la vecina guapa, elegante y coqueta que llegó a la vecindad acompañada de su sobrina Patty, causando una revolución entre los personajes masculinos. Gloria era educada y encantadora, lo que provocó que don Ramón, el profesor Girafales y hasta el señor Barriga se sintieran atraídos por ella, generando situaciones cómicas llenas de celos y torpes intentos de conquista. Aunque apareció en pocos episodios, su personaje aportó frescura, romanticismo y una nueva dinámica a la serie. Es importante mencionar que Gloria fue interpretada por dos actrices diferentes a lo largo del programa. Primero, Regina Torné y posteriormente Olivia Leiva, quien asumió el papel en una etapa posterior. A pesar de su breve tiempo en pantalla, la versión de Leiva fue muy bien recibida por los fans, en parte por su carisma y su química con don Ramón. Tras su participación en el programa, Olivia Leiva no continuó con una carrera activa en la televisión, y su vida artística se mantuvo fuera del foco mediático. Algunos registros indican que trabajó en teatro y pequeños proyectos, pero su imagen quedó fuertemente ligada a El Chavo del Ocho. Falleció en 2019, su muerte fue anunciada el 17 de febrero, 3 días después de haber ocurrido, esto a través de una publicación en Instagram escrita en la cuenta oficial de su hija Olivia. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron entregadas a Olivia, quien las sembró en una planta de la abundancia que posiblemente aún conserva. Número 4. Yolanda Patricia Patty Juárez Cabrera. Nació en 1955 en la Ciudad de México. Fue la primera actriz en encarnar a Patty, el personaje que provocó mariposas en los chicos de la vecindad del Chavo. Se vistió como la niña dulce e inocente que llega a la vecindad con su tía Gloria en 1972, momento en que el Chavo y Kiko se enamoran de ella al instante. Años después trabajó como productora y directora en Televisa, destacándose en proyectos importantes como Alcanzar una estrella. En El Chavo del Ocho, la versión de Patty Juárez apareció en un momento clave, durante la primera introducción del personaje. Aunque su paso fue breve, dio vida a la niña encantadora que despertaba ternura y revuelo en la vecindad. Su interpretación quedó tan arraigada que dio origen al nombre del personaje, que luego fue reinterpretado varias veces por otras actrices. Lamentablemente, Patty Juárez falleció el 13 de marzo de 1997 en la Ciudad de México, a los 42 años, debido a un choque séptico, hemorragia digestiva y enfermedad hepática crónica. Fue enterrada en el Panteón Jardín, y desde entonces es la única Patty que descansa en la memoria colectiva, además de en paz. Su breve paso y su temprana partida aportan una nota de profundidad en la historia de uno de los personajes más tiernos del universo de Chespirito. Número 3. Angelines Fernández. Nació el 9 de julio de 1922 en Madrid, España. Fue una mujer valiente desde joven, ya que participó activamente en la lucha contra el régimen franquista durante la Guerra Civil Española. Esto la obligó a abandonar su país y buscar refugio primero en Cuba y luego en México, donde encontró paz y nuevas oportunidades. En tierras mexicanas desarrolló una destacada carrera como actriz, participando en más de 20 películas de la época de oro del cine nacional junto a figuras como Pedro Infante y Germán Valdés Tintán. Con el tiempo también brilló en televisión y teatro, hasta que en los años 70 llegó el papel que la inmortalizaría. Ese papel fue el de Doña Clotilde, la inolvidable bruja del 71 en El Chavo del Ocho. Era una mujer mayor, refinada y algo mandona, constantemente víctima de las burlas de los niños por su apariencia y carácter, pero con un gran corazón. Su amor platónico por don Ramón era una fuente constante de humor, ternura y situaciones cómicas. Aunque ella insistía en que no era una bruja, el apodo se convirtió en un ícono del programa. Angelines interpretó a Doña Clotilde con una mezcla única de rigidez y dulzura, dejando una huella profunda en el corazón de los televidentes. También participó en otros sketches del universo de Chespirito como Los Caquitos y Los Chifladitos, siempre con la misma fuerza escénica que la caracterizaba. Angelines Fernández falleció el 25 de marzo de 1994 en la Ciudad de México, a los 71 años, a causa de un cáncer pulmonar, consecuencia de muchos años de tabaquismo. En sus últimos años, se fue alejando del espectáculo debido a su delicado estado de salud. Fue enterrada en el Panteón Mausoleos del Ángel, junto a su gran amigo Ramón Valdés, cumpliendo así el deseo de ambos de descansar uno al lado del otro. Ese gesto emocionó profundamente a los fans, y selló una conexión que trascendió la pantalla. Angelines es recordada no solo como la bruja del 71, sino como una actriz de carácter, con una vida marcada por la lucha, el arte y el cariño inmenso del público. Su legado sigue vivo en cada repetición y en cada sonrisa que arranca su inolvidable personaje. Número 2. Ramón Valdés. Nació el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México, dentro de una familia llena de talento artístico.
Fue hermano de dos grandes figuras del entretenimiento mexicano, Germán Valdés Tintán y Manuel el Loco Valdés. Desde joven se dedicó al cine, participando en más de 50 películas, muchas junto a su hermano Tintán, donde perfeccionó su estilo relajado, cómico y natural. A pesar de su larga trayectoria, fue en la televisión donde alcanzó la inmortalidad interpretando al personaje más querido de su carrera, Don Ramón. En El Chavo del Ocho, Don Ramón era un padre soltero, desempleado y con 1000 oficios, con mal genio pero un gran corazón. Compartía el departamento 72 con su hija la Chilindrina y vivía en constante conflicto con doña Florinda, Kiko y las travesuras del Chavo. Su forma de ser, sus regaños exagerados, su ternura disimulada y sus frases inolvidables como con permisito, dijo Monchito o yo le dije que le iba a pagar el lunes, lo convirtieron en un ícono de la comedia latina. Su química con el elenco, en especial con Carlos Villagrán, Kiko, Roberto Gómez Bolaños, El Chavo, y Angelines Fernández, doña Clotilde, fue clave para el éxito del programa. También participó en El Chapulín Colorado y Los Caquitos, dejando siempre su sello personal. Ramón Valdés falleció el 9 de agosto de 1988 en la Ciudad de México, a los 64 años, víctima de cáncer pulmonar. Era un fumador empedernido y su salud se deterioró tras varios años de lucha contra la enfermedad. A pesar del dolor, continuó haciendo presentaciones públicas, siempre fiel a su personaje y su público. Fue sepultado en el Panteón Mausoleos del Ángel, y años más tarde, su amiga Angelines Fernández pidió ser enterrada junto a él, cumpliendo una promesa de amistad eterna. Ramón Valdés sigue siendo una de las figuras más queridas de la televisión en español. Su legado vive en cada repetición y en el cariño de millones que crecieron con su risa, su regaño, y su corazón. Número 1. Roberto Gómez Bolaños. Nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Ingeniero de formación, pero artista de corazón, inició su carrera como creativo publicitario antes de convertirse en guionista, actor, productor y director. Fue bautizado como Chespirito por un director que lo consideraba el pequeño Shakespeare latino. A lo largo de su vida, creó un universo de personajes que marcaron generaciones, desde el Chapulín Colorado hasta el Dr. Chapatín, pero sin duda, fue el Chavo del Ocho el que lo elevó a la categoría de leyenda. Su humor blanco, sus mensajes de valores y su forma simple, pero profunda de ver la vida, lo convirtieron en el rostro más querido de la comedia latinoamericana. En El Chavo del Ocho, Roberto interpretó al personaje principal, un niño huérfano, inocente, torpe y tierno, que vivía en un barril dentro de una vecindad. El Chavo representaba la bondad en estado puro, y su historia se entrelazaba con la de los demás personajes que creaban una mezcla de humor y emociones. Además de actuar, Roberto escribió, dirigió y supervisó cada detalle del programa, convirtiéndose en el corazón creativo de todo el proyecto. Su talento trascendió fronteras y El Chavo se emitió en más de 20 países por décadas. También fue responsable de los guiones y estructuras de otros éxitos como El Chapulín Colorado y Los Caquitos. Roberto Gómez Bolaños falleció el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, Quintana Roo, a los 85 años de edad, por complicaciones respiratorias. Su muerte generó una ola de tristeza en toda Latinoamérica. Fue despedido con homenajes masivos en México, especialmente en el Estadio Azteca, donde miles de personas se reunieron para agradecerle una vida entera de risas y enseñanzas. Sus restos descansan en el Panteón Francés de Ciudad de México. Hoy, su legado vive en cada capítulo que se repite, en cada niño que ríe con el Chavo, y en cada frase que sigue rodando en nuestra memoria, fue sin querer queriendo. Chespirito no solo hizo televisión, hizo historia. El Chavo del Ocho no fue solo una serie de televisión, fue parte de nuestras vidas. Cada uno de estos actores le dio alma a personajes que aún hoy nos hacen reír, emocionar y recordar. Aunque muchos ya partieron, su legado sigue vivo en cada capítulo, en cada frase, y sobre todo, en el corazón de millones de fans en toda América Latina. Y si alguna vez te reíste con Don Ramón, lloraste con el Chavo o esperaste una flor del profesor Girafales, entonces ellos siguen vivos en ti. Gracias por tantas risas y por tanto cariño. Y si este homenaje te conmovió, no te pierdas también el video sobre los actores de Yo Soy Betty, la fea que ya fallecieron. Sus historias también merecen ser recordadas.